Mi esposa convirtió nuestro matrimonio en un manual ideológico lleno de reglas y exigencias. Me entregó un sistema para corregirme, como marido, así que lo seguí al pie de la letra y dejé que su propio experimento se derrumbara sobre ella. Me llamo Joel, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo una guía de 17 páginas terminó redefiniendo por completo mi relación. Durante 4 años, Sabrina y yo tuvimos un matrimonio estable. No perfecto, pero funcional. Nos conocimos en una reunión de exalumnos de la universidad cuando yo tenía 28 y ella 26. Ella trabajaba en recursos humanos para una empresa de insumos médicos. Yo me dedicaba a la gestión de cadena de suministro para un distribuidor de equipamiento industrial. Salimos 1 año y medio antes de casarnos, y al principio todo fluyó de manera bastante natural. Funcionábamos como un equipo. Ella se encargaba más de la planificación social, de mantener el contacto con amigos y familia. Yo asumía la parte práctica, finanzas, pagos, organización general. Las tareas del hogar se repartían sin conflictos. Había semanas en las que ella hacía más y semanas en las que yo cargaba con mayor parte. Nunca llevamos la cuenta. No había marcador. Confiábamos el uno en el otro. En cuanto al dinero, yo ganaba alrededor de 68.000 al año y ella unos 54.000. No era una diferencia enorme, pero sí suficiente como para que yo cubriera aproximadamente el 60% de los gastos, la hipoteca de nuestra casa adosada en el norte de Phoenix, seguros del auto, servicios básicos. Ella se encargaba de las compras del supermercado y de pagar sus préstamos estudiantiles. Nunca lo vimos como una competencia. Así es como, al menos para mí, funcionan las sociedades reales. Todo empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando Sabrina retomó contacto con una antigua compañera de la universidad llamada Fernanda. Trabajaba para una organización sin fines de lucro dedicada a organizar talleres sobre deconstrucción del patriarcado. Nunca se había casado. Nunca había mantenido una relación estable por más de 1 año. Aún así, de algún modo, se convirtió en la principal consejera de mi esposa sobre cómo debía funcionar un matrimonio. Lo que comenzó como brunches ocasionales se transformó en llamadas diarias. Yo observaba cómo Sabrina cambiaba poco a poco. Empezó a usar términos que jamás habían formado parte de nuestras conversaciones: carga emocional, trabajo invisible, desigualdad sistémica, incluso cuando hablábamos de algo tan simple como sacar la basura. Fernanda iba sembrando ideas, comentarios sutiles al principio, luego cada vez más directos, que Sabrina merecía algo mejor, que no debería tener que pedirme nada, que el simple hecho de que yo fuera hombre implicaba una ventaja estructural sobre ella. Mensajes envueltos en teoría, pero cargados de resentimiento. Una noche llegué a casa y las encontré sentadas en la mesa de la cocina, rodeadas de artículos impresos sobre trabajo emocional. Fernanda subrayaba párrafos con un marcador amarillo, como si estuviera preparando a Sabrina para un examen. Cuando entré, ambas se quedaron en silencio. En febrero tuve que viajar a Dallas por 3 semanas para supervisar la integración de un proveedor. Fue el periodo más largo que habíamos pasado separados desde que nos casamos. Y, por lo visto, fue durante esas 3 semanas cuando Fernanda dejó de ser ruido de fondo para convertirse en la voz principal dentro de la cabeza de mi esposa. Sabrina me llamó solo 2 veces durante todo el viaje. En ambas llamadas se escuchaba claramente la voz de Fernanda de fondo. En la segunda, Sabrina empezó a hacerme preguntas extrañas: si realmente valoraba sus aportes, si la consideraba una igual a nivel intelectual. No sonaba como ella. Le pregunté directamente si Fernanda le estaba dictando lo que debía decir. Colgó. Regresé un jueves por la tarde esperando, no sé, un abrazo, quizá comida recalentada. En lugar de eso, encontré a Sabrina de pie en el pasillo, sosteniendo un documento engrapado que parecía una tesis universitaria. Ni siquiera me dejó apoyar el bolso antes de empezar un discurso claramente ensayado sobre la reestructuración integral de nuestro matrimonio. El documento llevaba por título Marco para una asociación equitativa. Fuente Times New Roman, numeración de páginas, gráficos. Me indicó que me sentara en la mesa de la cocina. Su portátil ya estaba abierto, con hojas de cálculo y tablas codificadas por colores. En la encimera había 2 tazas de café. Fernanda había estado allí ayudando a preparar la intervención. Sabrina explicó que, durante mi ausencia, había asistido a un taller feminista intensivo recomendado por Fernanda. 2 fines de semana completos que, según ella, habían cambiado por completo su forma de ver nuestra relación. Desde esa nueva perspectiva, nuestro matrimonio estaba construido sobre mi aprovechamiento de su trabajo invisible, sobre privilegios que yo me negaba a reconocer y sobre roles tradicionales que ya no estaba dispuesta a tolerar. El documento se dividía en 3 secciones. La primera era sobre redistribución de carga emocional. A partir de ahora, yo debía encargarme de recordar cumpleaños, planificar eventos sociales, gestionar el calendario,
enviar mensajes de agradecimiento, mantener contacto con ambas familias. Todo aquello que ella afirmaba haber hecho sola durante años. La segunda sección abordaba la gestión doméstica mediante un sistema de puntos. Aspirar valía 9 puntos. Comprar víveres, 13. Cocinar, 11. Cada tarea tenía un valor asignado. El objetivo era dividir los puntos al 50% cada semana, y todo debía registrarse en una hoja de cálculo. La tercera sección se titulaba de construcción de patrones masculinos. Incluía pautas sobre cómo debía expresar emociones, advertencias sobre el mansplaining, reglas sobre cuánto espacio ocupar en una conversación. Incluso sugerencias sobre cómo sentarme para no parecer intimidante. Al parecer, separar demasiado las piernas resultaba opresivo. Mi primer impulso fue reírme. Todo aquello parecía una obra performática, una broma demasiado elaborada. Pero Sabrina no sonreía. Me observaba con una expectativa intensa, como si esperara que me sometiera, o confirmara exactamente el problema que ya había decidido que yo era. Tenía pestañas marcando secciones importantes y un bolígrafo listo para anotar mis reacciones. Aquello no era una conversación. Era una evaluación. Me dijo que sabía que sería difícil para mí, que los hombres suelen ponerse a la defensiva cuando se les confronta con sus privilegios, que el taller la había preparado para mi resistencia. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que puso todo lo demás en marcha. Miré el documento con calma. Pasé las páginas despacio, asintiendo como si estuviera revisando un contrato. Luego levanté la vista y le dije que tenía razón. Que si ella sentía todo eso con tanta fuerza, evidentemente yo estaba pasando algo importante por alto. Que estaba dispuesto a implementar su sistema exactamente como lo había diseñado. Cada regla. Cada punto. Cada directriz. Sin modificar una sola palabra. Su expresión pasó de defensiva a sorprendida, y luego a algo parecido al triunfo. Me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí, que esto haría nuestro matrimonio más fuerte, que seríamos un ejemplo para otras parejas atrapadas en modelos antiguos. Lo que ella no sabía era que yo ya había identificado cada falla de su marco. Había construido todo sobre ideas absorbidas de Fernanda y de aquel taller, sin pensar en cómo se vería la igualdad llevada al extremo. Ella quería justicia medida, documentada, contabilizada. Quería pruebas de que todo fuera exactamente equitativo. Así que eso era exactamente lo que iba a darle. Esa noche estaba eufórica, hablando de lo revolucionario que sería todo, de cómo demostraríamos que los matrimonios modernos podían superar estructuras obsoletas. Yo hice preguntas, confirmé cada regla, cada criterio. Se fue a dormir más feliz de lo que la había visto en meses, convencida de que por fin había logrado cambiarme. Yo me quedé despierto hasta tarde, leyendo su documento como si fuera un contrato legalmente vinculante, y empecé a trazar mis propios planes. El lunes por la mañana, todo comenzó con la tarea del café. Según el calendario rotativo que Sabrina había diseñado, la primera semana le correspondía a ella. Yo me levanté a la hora de siempre. Me duché, me vestí para ir al trabajo y bajé a la cocina a las 6:45 de la mañana, esperando encontrar el café listo, tal como indicaba su propio esquema. Pero la cocina estaba vacía, la cafetera fría y Sabrina seguía dormida en el piso de arriba. En condiciones normales, no le habría dado importancia. Habría preparado el café yo mismo, suficiente para los dos, como llevaba haciéndolo durante 4 años. Sin embargo, eso no encajaba con el nuevo sistema que ella había impuesto. Su método era claro, cada persona debía hacerse cargo estrictamente de las tareas que le correspondían, sin que el otro interviniera para arreglar las cosas o compensar retrasos. Así que me limité a esperar. Revisé correos en el teléfono, contesté algunos mensajes del trabajo y permanecí allí, frente a una cafetera vacía. Alrededor de las 7:10, Sabrina bajó las escaleras con gesto confundido. Miró la cocina, la cafetera, y luego a mí, claramente molesta por no entender por qué no había café ni por qué yo estaba parado allí sin hacer nada. Murmuró algo sobre haberse quedado dormida y comentó que, por una vez, yo podría haberlo preparado. Me mantuve tranquilo. Saqué el documento de su propio sistema en el teléfono y le mostré el apartado exacto donde figuraba que los lunes, durante esa semana, la responsabilidad del café era suya. Sus reglas, su turno. Lo preparó de mala gana. Usó demasiados granos, se dio cuenta tarde de que quedaban pocos filtros y tuvo que revolver toda la despensa. Un proceso que normalmente tomaba 5 minutos se alargó a 20. Salí de casa 15 minutos tarde, con un café tibio y un retraso innecesario. Pero ese no fue el detalle más importante de esa mañana. De camino al trabajo, me detuve en el banco. Abrí una cuenta personal y comencé a mover dinero desde nuestra cuenta conjunta de ahorros. Teníamos alrededor de 34.000. Durante las semanas siguientes, transferí exactamente la mitad a mi cuenta individual.
Si íbamos a aplicar la igualdad de forma estricta, lo haríamos bien. Esa misma noche le informé a Sabrina de otro cambio. A partir de ese momento, los gastos se dividirían 50/50. Hipoteca, servicios, seguros, compras del hogar, absolutamente todo. Durante 4 años yo había cubierto aproximadamente el 60% de los gastos. Eso se terminaba ese día. Su reacción fue inmediata. Me miró como si acabara de proponer algo absurdo o destructivo. Intentó argumentar que, dado que yo ganaba más, tenía sentido que aportara más. Que dividir todo por igual no era justo cuando los ingresos eran distintos. No levanté la voz. Simplemente volví a sacar el documento y le mostré el apartado donde se hablaba de igualdad absoluta en la distribución de responsabilidades. Le pregunté por qué las tareas domésticas debían dividirse exactamente en partes iguales, pero el dinero no. ¿Dónde estaba la coherencia en eso? No tuvo una respuesta clara. Se limitó a decir que estaba siendo mezquino y que estaba interpretando todo de forma excesivamente literal. Le respondí que estaba aplicando el sistema exactamente como estaba escrito, ni más ni menos. Durante la semana siguiente, seguí cada norma con una precisión casi quirúrgica. El martes por la tarde, Sabrina llegó del trabajo visiblemente estresada. Comentó que le dolía la cabeza. En otro momento, habría ido por un analgésico, le habría llevado agua, habría intentado ayudar. Pero la asistencia personal no figuraba entre mis tareas asignadas. Asentí, le dije que lo sentía y volví a mi portátil. Se quedó mirándome unos segundos, esperando algo más. Finalmente, se levantó sola a buscar su medicina. Escuché cómo cerraba el botiquín con fuerza. Esa misma noche mencionó, de manera casual, que sus padres querían que fuéramos a cenar el sábado. Lo dijo mientras veíamos televisión. Normalmente habría revisado agendas o sugerido llevar algo, pero según el apartado correspondiente, la planificación social con su familia era parte de su carga emocional. Así que simplemente dije está bien y seguí mirando el partido. El sábado llegó sin que hubiera ningún plan concreto. A las 3 de la tarde, su madre llamó, claramente dolida y confundida, preguntando dónde estábamos. Vi a Sabrina intentar improvisar una explicación, diciendo que había habido un malentendido y que luego llamaría para reagendar. Cuando colgó, me lanzó una mirada acusadora, como esperando que yo hubiera intervenido. Le volví a mostrar su propio documento, coordinación familiar, su responsabilidad. El miércoles por la noche, la basura de la cocina estaba desbordada. Bolsas apiladas, restos acomodados de forma absurda. Me lanzó la típica mirada que cualquier pareja entiende, ¿ves esto, verdad? Revisé el cuadro de tareas. La basura no me correspondía hasta el jueves por la mañana. Me encogí de hombros y seguí trabajando. A las 9 de la noche, terminó sacándola ella misma, suspirando de forma exagerada para que quedara claro su malestar. El viernes nos quedamos sin detergente para la ropa. Lo comentó de pasada. Asentí, pero no ofrecí comprar más. Según la hoja de cálculo, esa semana la compra de suministros del hogar era su responsabilidad. Para el domingo por la noche, su frustración era evidente. No tanto con el sistema en sí, sino conmigo por seguirlo al pie de la letra. Me dijo que estaba siendo deliberadamente complicado, que estaba perdiendo el espíritu de lo que intentaba hacer. Le pregunté, con calma, qué partes del sistema debía ignorar y por qué. Si algunas reglas eran más importantes que otras. No supo qué responder. Lo que hizo que todo funcionara no fue crueldad de mi parte. Fue coherencia. Estaba siendo perfectamente justo según su propia definición. Ella había creado un sistema que sonaba moderno y razonable cuando Fernanda la ayudaba a pulirlo, pero nunca pensó en lo que implicaría vivir realmente bajo esas reglas. Mientras tanto, yo documentaba todo en silencio. Capturas de pantalla, registros de gastos, copias del marco teórico, fechas y horarios. Estaba armando un archivo que sabía que sería útil más adelante. 3 semanas después de iniciado el sistema, Sabrina decidió que necesitaba una actualización. Pasaba cada vez más tiempo con Fernanda, cafés frecuentes, llamadas largas, conversaciones cargadas de frases sobre límites y estándares. Un día llegó con nuevos protocolos de comunicación para regular cómo debíamos discutir. Cada vez que intentaba explicar mi postura de forma lógica, ella tenía una etiqueta preparada: evasión lógica, racionalización defensiva, resistencia masculina. Todo sacado del manual de Fernanda. No discutí. Tomé nota mental. Entonces hice lo mismo que ella. Creé mi propio documento. Lo llamé Marco de Responsabilidad Recíproca. Usé el mismo formato. Sección 1. Transparencia financiera. Si íbamos a medir el trabajo doméstico, también mediríamos las contribuciones económicas. Elaboré una hoja de cálculo detallando cada aporte, demostrando cuánto más había contribuido durante 4 años. Ese desequilibrio también debía corregirse.
Sección 2. Responsabilidades técnicas y mecánicas. Reparaciones, tecnología, herramientas, trabajo físico. A partir de ahora, serían tareas compartidas por turnos. Sección 3. Responsabilidad emocional. Durante semanas yo había estado observando con atención. No solo reaccionando, sino analizando. Cada vez que Sabrina recurría al llanto para clausurar una discusión, cada episodio de silencio prolongado como castigo emocional, cada insinuación de culpa cuando yo marcaba un límite claro. Todo eso, exactamente como ella había exigido que se hiciera con mi comportamiento, estaba ahora registrado. No con rencor, sino con método. Con fechas, ejemplos y patrones repetidos. Ese sábado por la mañana decidí presentarle mi propio esquema. No fue un ataque ni un arrebato. Fue una exposición tranquila, estructurada, siguiendo el mismo lenguaje que ella había usado conmigo durante semanas. Su rostro pasó por varias etapas. Primero una confusión genuina, como si no entendiera lo que estaba viendo. Luego, casi de inmediato, una reacción defensiva, cargada de enojo contenido. En cuanto comprendió que mi marco la evaluaba bajo los mismos criterios que ella había impuesto, intentó descalificarlo. Dijo que no era lo mismo, que yo estaba tergiversando el objetivo, que no entendía el fondo del planteamiento. Yo no levanté la voz. Solo le recordé algo básico: ella había pedido igualdad medible. Nada subjetivo. Nada interpretativo. Medición clara. Y ahora eso estaba ocurriendo, de ambos lados. Desde ese momento tomé una decisión interna: dejaría de hacer todas esas pequeñas cosas que durante años había hecho de manera automática. No por maldad, sino por coherencia con el sistema que ella misma había establecido. Dejé de ser quien anticipaba, quien resolvía sin pedir nada a cambio, quien absorbía fricciones para que la convivencia fluyera. Dejé de ser el amortiguador invisible. Esa misma noche, mientras veíamos una serie en el sofá, Sabrina comentó que su cargador estaba arriba. Normalmente yo me habría levantado sin pensarlo, aprovechando un corte o una pausa. Esta vez no lo hice. Revisé mentalmente la lista: búsqueda de objetos personales no estaba contemplada. Me quedé sentado. Ella me miró. Yo no reaccioné. Tras unos segundos incómodos, subió ella misma. El martes por la noche el internet dejó de funcionar. Yo estaba trabajando y activé el hotspot de mi teléfono sin drama. Observé cómo Sabrina luchaba con el router durante casi 20 minutos. Desconectó cables que no correspondían, reinició el equipo varias veces, se frustró, murmuró cosas por lo bajo. Al final lo resolvió. Le tomó mucho más tiempo del que me habría llevado a mí, pero no intervine. No me correspondía. Más tarde mencionó que debía pasar por la farmacia antes de que cerrara. Asentí, tomé nota mental, pero no ofrecí ayuda ni le recordé el horario después. La administración de su agenda había sido claramente asignada como responsabilidad individual. Cuando quiso pedir comida y notó que su tarjeta estaba en el bolso, arriba otra vez, me miró esperando que reaccionara. Yo sostuve la mirada. Esperé. Finalmente subió a buscarla. El sistema de puntos empezó a mostrar lo absurdo de su rigidez. Ella lavaba los platos con precisión, pero dejaba las superficies sucias porque limpiar encimeras era otra tarea distinta, con otra puntuación. Yo aspiraba la sala, pero evitaba limpiar las mesas laterales llenas de polvo porque no estaban incluidas en mi categoría asignada. Todo estaba técnicamente correcto, pero funcionalmente roto. Una noche me pidió ayuda para alcanzar algo en un estante alto. Saqué el teléfono, revisé la lista. No había ninguna tarea asignada relacionada con asistencia física doméstica. Nos quedamos mirando el objeto durante un minuto entero, en silencio, como dos desconocidos atrapados en un experimento social. Al final buscó una silla. La casa, paradójicamente, estaba cada vez más desordenada. Había más esfuerzo documentado que nunca, pero menos cooperación real. Más reglas, menos vínculo. El jueves por la tarde Sabrina me llamó al trabajo. El auto de Fernanda se había descompuesto y necesitaba que alguien la recogiera desde su oficina, lejos de casa. Quería saber si podía salir antes. Le respondí con calma que Fernanda podía usar una aplicación de transporte o recurrir a alguna de esas redes de apoyo comunitario que ella solía promover en redes sociales. La llamada terminó de forma abrupta. Esa noche me informó, sin consultarme, que Fernanda vendría a cenar el sábado. Le dije que estaba bien, pero que, siendo su invitada, Sabrina se encargaría de todo lo relacionado con la visita: comida, limpieza, atención, distribución equitativa del trabajo. Me miró incrédula. No puedo hacer todo esto sola. Son tus reglas, respondí. El sábado llegó y Sabrina pasó horas cocinando y preparando la casa, mientras yo trabajaba en la sala. Cuando Fernanda apareció, la saludé cordialmente y volví a lo mío. Desde la cocina llegaban fragmentos de conversación,
términos técnicos, advertencias, discursos aprendidos, coerción financiera, dinámicas de poder. Esto es exactamente lo que advertían en el taller. En un momento Fernanda salió hacia el baño y me dedicó una sonrisa satisfecha, como si ya hubiera ganado una batalla invisible. Cuando se fue, Sabrina estaba completamente cargada de tensión. El domingo por la mañana inició la conversación inevitable. Esto no es justo, dijo. Gano menos que tú y esta división se siente como un castigo. Le mostré la hoja de cálculo. Años de aportes desiguales. Bajo igualdad estricta, ella tendría que devolver una suma considerable. Se quedó mirando los números. Esto es abuso financiero. ¿Cómo puede ser abuso una contribución igualitaria? Pregunté. No pudo explicarlo. Llamó a Fernanda, activó el altavoz. Fernanda repitió su discurso. Yo respondí con hechos, igualdad no es abuso. Si quería proporcionalidad, debió pedirla. Pero había exigido igualdad absoluta. El silencio se instaló el resto del día. Al final de la tercera semana, la casa parecía un campo de batalla emocional. Dos personas cumpliendo reglas, sin cooperación, sin afecto, sin conexión. Exactamente el resultado que yo había anticipado. La cuarta semana fue el colapso. El martes se tapó el lavamanos. Era su responsabilidad técnica. Probó soluciones químicas inútiles. El jueves ya no funcionaba. Se lavaba los dientes en la cocina. Finalmente me preguntó si iba a dejar el baño roto. Le pregunté qué regla quería ignorar. Me llamó mezquino. Dijo que nunca me había importado que las cosas funcionaran. Le recordé 4 años de esfuerzo constante. El viernes la lavadora se detuvo a mitad del ciclo. Ropa empapada, ruido metálico, silencio. Sabrina me llamó alterada, esperando que yo lo resolviera. Le recordé, con absoluta calma, que las fallas mecánicas estaban bajo su responsabilidad. Desde el principio le dejé claro que confiaba plenamente en su capacidad para hacerse cargo de lo que le correspondía. Aún así, ella reaccionó acusándome de estar saboteando nuestro matrimonio, de complicarle la vida de forma deliberada. Le respondí con calma que no estaba haciendo nada distinto a lo que ella misma había pedido, igualdad total, sin excepciones. Nada más y nada menos. Pasó casi 2 horas intentando resolver el problema por su cuenta. Finalmente llamó a un servicio técnico, pero la primera cita disponible era recién para el martes siguiente, dentro de 5 días. Esa misma noche, visiblemente molesta, cargó varias bolsas de basura llenas de ropa sucia en el auto y se fue al lavadero automático. Estuvo fuera más de 3 horas. Cuando regresó, estaba agotada y de mal humor. Me contó que el lugar era deprimente, que algunas máquinas no funcionaban bien, que se tragaban las monedas y que alguien había sacado su ropa antes de tiempo. Yo escuché sin intervenir. A la mañana siguiente, sábado, ocurrió una emergencia médica con la madre de Sabrina. Ella pasó todo el día coordinando llamadas, traslados y gestiones. Yo observé la situación mientras tomaba café. Según las reglas que ella había establecido, las emergencias familiares del lado de cada uno eran responsabilidad individual. En varios momentos me miró con desesperación, como esperando que yo reaccionara. Le pregunté directamente si necesitaba que hiciera algo específico. Negó con la cabeza. Terminó pasando todo el día ocupándose del asunto y no volvió a casa hasta casi las 8 de la noche, completamente exhausta. Yo ya había cenado, porque ese día cocinar no era mi responsabilidad y ella no había estado en casa para encargarse de su parte. Cuando entró a la cocina y me vio sentado con el plato vacío, con la cocina limpia, la estufa apagada y sin nada preparado para ella, algo en su expresión se quebró. ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado viéndome luchar sola? Me dijo, con la voz cargada de frustración. Oye, Sabrina, no me pongas como el villano, respondí. ¿Nuestro matrimonio significa tan poco para ti? Me acusó de estar usando su propio sistema en su contra, de no ser su compañero, sino su adversario. Le recordé que durante 4 años había sido exactamente eso, su compañero. Que había aportado más dinero, resuelto la mayoría de los problemas prácticos y sostenido nuestra vida sin necesidad de hojas de cálculo ni esquemas rígidos. Pero ella decidió que eso no era suficiente. Eligió construir un sistema, imponerlo y obligarnos a vivir bajo sus reglas. Ahora estaba molesta porque esas mismas reglas también se le aplicaban a ella. Me dijo que había cambiado, que ya no era el hombre con el que se había casado, que me estaba volviendo frío y distante. Le di la razón. Sí, he cambiado, le dije. Cambié cuando convertiste nuestro matrimonio en una transacción en lugar de una sociedad. Y si ahora todo funciona como un intercambio, voy a asegurarme de que sea justo. Entonces llamó nuevamente a Fernanda y puso la llamada en altavoz sin siquiera preguntarme. Fernanda comenzó de inmediato con su discurso, diciendo que los hombres siempre buscan formas de sabotear la igualdad, que yo estaba mostrando quién era realmente.
La dejé hablar durante un minuto. Luego, con calma, enumeré cada cambio que había visto en Sabrina desde que retomó contacto con ella, cómo pasó de ser una compañera feliz a una auditora resentida, cómo la confianza se transformó en sospecha constante. Le dije directamente a Fernanda que había envenenado a mi esposa contra mí, porque la gente miserable suele querer compañía en su miseria. Sabrina se quedó en shock. Fernanda empezó a gritar al otro lado del teléfono. Yo simplemente salí de la habitación y las dejé hablando solas. Esa noche, Sabrina durmió en el cuarto de invitados. Para entonces, las transferencias de dinero ya se habían completado. La mitad de nuestros ahorros conjuntos estaba segura en mi cuenta personal. Todo era legal, todo perfectamente alineado con los estándares de equidad que ella misma había exigido. Llevaba preparándome para ese desenlace desde el momento en que me entregó aquel primer documento con reglas y marcos teóricos. La quinta semana fue cuando el sistema terminó de colapsar. El lunes por la mañana, el control del portón del garaje dejó de funcionar. Ambos íbamos tarde y el control no respondía. Le pregunté si quería que ignoráramos el sistema por una vez o si prefería encargarse ella. No respondió. Empezó a tirar de la palanca manual, sin entender cómo funcionaba. Se puso nerviosa, entró en pánico. Finalmente me gritó que la ayudara, diciendo que todo esto era una locura. Le mostré cómo hacerlo y logramos abrir el portón, pero llegamos 30 minutos tarde los dos. Esa noche no volvió a casa hasta después de las 9. No avisó, no mandó mensajes. Entró, subió directamente las escaleras y se encerró. El miércoles recibí un mensaje largo de Fernanda. Me acusaba de estar destruyendo la salud mental de Sabrina y me amenazaba con que me arrepentiría. Hice una captura de pantalla, la añadí a mi archivo de documentación y bloqueé su número. El jueves por la noche, Sabrina rompió el silencio. Dijo que necesitábamos hablar de verdad. Se la veía agotada, emocionalmente drenada. Me confesó que se sentía atrapada, que el sistema no funcionaba, que todo era más difícil y solitario de lo que había imaginado. Le pregunté qué quería ella realmente. No lo que decía Fernanda, ni lo que había aprendido en talleres o leído en artículos, sino lo que de verdad deseaba. No supo responder. Le dije que había pasado 4 años intentando ser un buen esposo y que ella había destruido todo basándose en teorías de personas que nunca habían construido ni sostenido lo que nosotros teníamos. Empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que se había equivocado, que quería volver a como éramos antes. Le pregunté si se disculpaba porque entendía lo que había hecho mal o simplemente porque ahora estaba sintiendo las consecuencias. No supo qué decir. El viernes por la mañana tuve una reunión con un abogado de divorcio. Solo una consulta. Me confirmó que mi documentación era sólida y que las transferencias de dinero eran legales. Estaba en una posición fuerte. Esa misma noche, Sabrina me preguntó si podíamos salir a cenar, intentar reconectar. Ya había hecho una reserva. Le dije que no podía. Que ya tenía otros planes. Cuando me preguntó cuáles eran mis planes, lo hizo con ese tono que ya no era curiosidad, sino control. Le respondí con calma que eran mis planes, que no necesitaban su coordinación ni su aprobación. No levanté la voz ni mostré enojo. Simplemente establecí un límite. En realidad, me quedé en casa viendo un partido de baloncesto, algo simple, casi banal. Pero el contenido del plan era irrelevante. Lo importante era el mensaje, ya no le debía explicaciones constantes sobre mi tiempo. Durante años había funcionado como si cada minuto tuviera que justificarse. Esa noche decidí no hacerlo más. Éramos 2 adultos con responsabilidades separadas, con vidas individuales, que coincidían bajo un mismo techo, nada más. Eso era exactamente lo que su sistema había definido. Ella, en cambio, decidió salir a cenar con Fernanda. Me enteré por un mensaje corto, casi automático. Volvió alrededor de las 10 de la noche. No hubo saludo ni conversación. Pasó directo a la habitación de invitados, como ya se había vuelto costumbre. Escuché la puerta cerrarse y me quedé un rato en silencio, sentado en la sala, entendiendo que ese distanciamiento ya no dolía como antes. Se sentía más como una confirmación que como una pérdida. El sábado por la mañana me desperté temprano, por inercia. Al bajar a la cocina, la escena me dejó claro que la noche había sido larga para ella. Sabrina estaba sentada frente a la mesa, con ambos marcos impresos, perfectamente alineados. Decenas de páginas llenas de reglas, métricas, categorías, columnas y puntajes. Parecía una auditoría, no un matrimonio. Tenía la mirada cansada, la espalda encorvada, como si el peso de todo aquello por fin hubiera caído sobre ella. No puedo seguir con esto, dijo apenas me vio. Después rompió en llanto. No fue inmediato ni teatral. Fue un desborde lento, contenido durante horas. Me confesó que desde hacía tiempo se sentía invisible dentro de nuestra relación, incluso antes de que yo me fuera de viaje por trabajo.
Dijo que sentía que nada de lo que hacía era suficiente, que todo pasaba desapercibido. Que había comenzado a dudar de su propio valor dentro del matrimonio. Según ella, Fernanda y aquel taller le habían dado palabras para emociones que llevaba tiempo acumulando pero que nunca había sabido expresar. Pensó que, si convertía nuestra relación en un sistema con reglas claras, con criterios medibles, por fin se sentiría vista, reconocida, validada. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Cada interacción se transformó en una transacción. Cada gesto debía ser evaluado. Cada favor tenía que equilibrarse. Cada momento de cercanía estaba bajo sospecha, porque podía romper el balance. Me dijo que había terminado convirtiéndose en aquello que tanto criticaba, rígida, controladora, incapaz de escuchar otra perspectiva que no fuera la suya. Reconoció que ese marco había drenado toda la humanidad de nuestra relación. La dejé hablar. No la interrumpí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque por primera vez estaba diciendo algo sin esconderse detrás de una hoja impresa. Cuando terminó, le hablé con honestidad. Le reconocí que no siempre había sabido agradecer todo lo que hacía, que probablemente di muchas cosas por sentadas, que podía haber sido más consciente y expresivo. Pero también le dije que su solución no fue sentarse conmigo a hablar. Fue imponer una estructura basada en ideas externas, de personas que no nos conocían. Permitió que esas influencias sembraran desconfianza, reemplazó la comunicación por vigilancia, y la colaboración por contabilidad emocional. Y ahora estaba arrepentida, no porque entendiera por qué aquello estaba mal, sino porque el sistema había fallado. Me preguntó qué se suponía que debíamos hacer ahora. ¿Cómo podíamos arreglarlo? Le respondí que yo también había estado pensando en eso durante semanas. Respiré hondo y se lo dije con claridad, sin rodeos. Quiero el divorcio. Se quedó mirándome, inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. Pasaron varios segundos antes de que reaccionara. Luego soltó una risa nerviosa. No puedes hablar en serio. Las parejas pasan por crisis. Esto es solo una forma de asustarme para que retroceda. No, Sabrina. Le respondí. Hablo completamente en serio. Ya hablé con un abogado. Le expliqué que llevaba preparándome desde el día en que me entregó aquel documento, hacía 5 semanas. Su expresión cambió de inmediato. La risa desapareció. Se quedó pálida, rígida. Apoyó la taza en la mesa con manos temblorosas. ¿Qué quieres decir con prepararte? Saqué el teléfono. Le mostré capturas de cada regla, los registros de modificaciones, los listados de tareas, los historiales de cambios. También los documentos financieros que demostraban el desequilibrio acumulado. Le expliqué que durante el último mes había transferido la mitad de nuestros ahorros conjuntos, alrededor de 17.000, a mi cuenta personal. Todo legal. Todo equitativo, bajo los estándares que ella misma había exigido. Su rostro pasó del shock al pánico. Empezó a hablar rápido, atropellando palabras. Dijo que yo había malinterpretado todo, que estaba estresada, confundida, que Fernanda había sido una mala influencia. Aseguró que ahora lo veía claro, que podíamos arreglarlo si le daba una oportunidad más. Le pregunté dónde estaba esa disposición al diálogo cuando regresé de Dallas. ¿Dónde estaba la flexibilidad cuando me entregó un documento de 17 páginas detallando mis supuestas fallas como esposo? No tuvo respuesta. Luego preguntó por el dinero. Dijo que era injusto, que contaba con él. Le recordé que ella había exigido igualdad financiera. Yo simplemente había tomado mi parte. Esa tarde habló con su abogado. Regresó alterada. Su abogado le había confirmado que mi documentación era sólida, que las transferencias eran legales y que el marco demostraba que los cambios habían sido exigidos por ella. No tenía margen de maniobra. Me mostró la factura de la consulta, $300 por 1 hora. Me pidió dividirla. Le recordé que ya no compartíamos gastos que no fueran estrictamente del hogar. El martes cambió de estrategia. Me acusó de ser cruel, de manipular todo para dejarla mal. Le pregunté cuándo intentó hablar antes de imponer el marco. Respondió que había dejado pistas. Le dije que los adultos usan palabras, no insinuaciones. El miércoles apareció con Fernanda, claramente como respaldo. Intentaron una intervención en mi propio salón. Fernanda habló de abuso, de violencia económica, de guerra psicológica. La dejé terminar. Luego miré a Sabrina y le pregunté si realmente creía eso. Dudó. Finalmente le pidió a Fernanda que se fuera. Fernanda se marchó indignada, acusándome de manipulación. Cuando quedamos solos, Sabrina parecía derrotada. Me pidió reconsiderarlo, intentar terapia o una separación. Le respondí que 5 semanas atrás habría hecho lo que fuera. Pero ahora ya no. Había cruzado una línea. ¿Qué se supone que haga ahora? Preguntó entre lágrimas. Tienes hasta fin de mes para mudarte, le dije. Pagaré mi mitad de la hipoteca hasta entonces. Nada más.
Me miró como si yo fuera un extraño. Estás siendo cruel. Estoy siendo justo. El jueves presenté la documentación y le envié copia. Me llamó llorando, suplicando que esperara, prometiendo borrar todo, empezar de cero. Le respondí que solo estábamos llegando a la conclusión lógica del sistema que ella misma había creado. El viernes por la tarde llegué a casa y supe de inmediato que algo había cambiado. Apenas abrí la puerta, vi cajas por todas partes. Cinta adhesiva, bolsas abiertas, ropa doblada a medias. Sabrina estaba empacando. Me dijo, con una calma que no sentí real, que había encontrado un departamento a 3 minutos de ahí y que se mudaría la semana siguiente. Nuestro hogar ya no se sentía como tal. La imagen que más me golpeó fue ver nuestra foto de la boda envuelta en papel de periódico, como si fuera un objeto cualquiera. Después noté algo que, de forma irónica, cerraba el círculo, estaba llevándose la cafetera. La misma cafetera que había provocado toda esta cadena de eventos aquel lunes por la mañana. No discutí por eso. De hecho, pensé que era perfecto. Antes de seguir empacando, me preguntó una vez más si estaba seguro. Le respondí con tranquilidad que una relación de pareja necesita dos personas que confíen entre sí. Y que, a través de sus decisiones, ella había dejado claro que no confiaba en mí ni quería construir conmigo. No buscaba colaborar, buscaba auditarme, medir cada acción, evaluar cada error y encontrarme insuficiente. Yo merecía algo distinto. El divorcio avanzó rápido. No había hijos ni bienes complejos, solo la casa adosada. Todo estaba documentado, claro y sin conflictos legales. En menos de 3 meses ya estábamos legalmente separados. Compré su parte de la vivienda, ella tomó el dinero y se fue. Intentó mantener una relación cordial a través de redes sociales. La bloqueé en todas. No quería medias tintas. El día que se mudó cambié las cerraduras. No por miedo, sino porque esa casa ahora era completamente mía y necesitaba un cierre definitivo. Contraté un servicio de limpieza profunda. Mientras trabajaban, encontraron debajo de la cama uno de esos documentos que tanto defendía, su famoso marco teórico sobre cómo debía funcionar la relación. Lo tiré al reciclaje sin pensarlo. Me quedé con los muebles. No iba a permitir que una ideología arruinara un buen sofá. Empecé a enfocarme en mí. Volví al gimnasio con constancia, bajé alrededor de 7 kilos, retomé el ciclismo de montaña y comencé a jugar póker con compañeros del trabajo cada 2 jueves. Uno de ellos me preguntó una noche por qué me notaba diferente, más tranquilo. Le dije que había dejado de vivir bajo un sistema de evaluación permanente disfrazado de matrimonio. Se rió, creyó que exageraba. 4 meses después me ascendieron a gerente senior de cadena de suministro. El salario subió a cerca de 77.000 al año. Resultó que vivir sin estrés constante me hacía mucho más productivo. 6 meses después de la separación empecé a salir con Valentina. Era jefa de proyectos en una empresa constructora. Sin dramas, sin discursos, sin necesidad de demostrar nada. Era sencilla, divertida, real. La vida de Sabrina tomó otro rumbo. Supe que, tras el divorcio, se apoyó aún más en la influencia de Fernanda. Más talleres, más participación en comunidades online, más discursos. Su identidad comenzó a girar por completo en torno a haber salido de una relación que ella describía como abusiva. Alrededor de 8 meses después, todo empezó a desmoronarse. Sabrina publicó en redes sociales una historia donde me retrataba como un abusador financiero, alguien que la había dejado sin recursos. El relato se difundió rápidamente en ciertos círculos. El problema fue que había personas que conocían la historia real, los documentos, los sistemas, la influencia de Fernanda. Empezaron a cuestionar la versión. Alguien compartió mensajes amenazantes que Fernanda me había enviado tiempo atrás. El relato del esposo abusivo empezó a caerse. Surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué un supuesto abusador documentaría con tanto cuidado una división exacta de gastos? ¿Dónde estaban esas pruebas de manipulación? Las mismas comunidades que antes la apoyaban comenzaron a darle la espalda. La acusaron de usar un lenguaje sensible como arma. Fernanda intentó defenderla, pero solo empeoró la situación. Sabrina fue expulsada de varios grupos. Poco después, su amistad con Fernanda se rompió. Resultó que Fernanda hablaba a sus espaldas, diciendo que Sabrina era débil y que no había superado la prueba del compromiso ideológico. Cuando Sabrina vio los mensajes, Fernanda no lo negó. Dijo que solo estaba siendo honesta. Sabrina perdió ese círculo completo. A nivel laboral, también se complicó. Había hablado públicamente de su empresa, señalando supuestas estructuras tóxicas. Alguien de la compañía lo vio y lo reportó. 10 meses después del divorcio, la despidieron por violar políticas internas. No consiguió otro puesto en recursos humanos y terminó aceptando un trabajo administrativo por menos dinero. 13 meses después de separarnos, sonó el timbre de mi casa.
Abrí la puerta y la vi. Parecía haber envejecido varios años. Su auto tenía un golpe en el parachoques y la revisión técnica estaba vencida. Me pidió hablar. Le pregunté qué quería. Dijo que necesitaba ayuda. Estaba atrasada con el alquiler, sin trabajo, sin amigos. Culpó a Fernanda por haberle dado la espalda y me pidió dinero, solo unos miles para ponerse al día. La miré largo rato. Le pregunté dónde estaban ahora todas esas personas que la habían acompañado en su proceso. Lloró. Dijo que se había equivocado, que entendía lo que había perdido. Me pidió ayuda por lo que alguna vez tuvimos. Le respondí con calma que durante años había estado ahí, sosteniendo la relación cuando funcionaba y también cuando empezaba a resquebrajarse. Que, aún así, ella había llegado a la conclusión de que yo era el obstáculo, el elemento a corregir, el error dentro de su propio sistema. No fue una decisión impulsiva, fue una elección consciente, repetida y defendida una y otra vez. Le recordé que nadie la obligó a convertir nuestra vida en un experimento permanente. Que nadie la presionó para evaluar, registrar y medir cada gesto como si el amor fuera un informe trimestral. Fue su decisión confiar más en teorías externas que en la persona que tenía delante. Yo no destruí nada, simplemente dejé de participar en algo que ya no me incluía como igual. Me dijo que había aprendido, que ahora entendía lo que había perdido. Le respondí que comprender las consecuencias no equivale a deshacerlas. Que hay decisiones que, una vez tomadas, no admiten marcha atrás. Ella había querido independencia absoluta, responsabilidad individual y separación total de roles. Eso mismo era lo que estaba viviendo ahora, sin atajos ni rescates. Cuando me preguntó si no podía hacer una excepción, le expliqué que no se trataba de castigar ni de vengarse. Se trataba de coherencia. Yo ya no era su red de seguridad ni su plan de contingencia. No porque no me importara, sino porque había aprendido a respetarme. Cerré la puerta con suavidad, sin palabras finales ni reproches. Desde dentro, escuché su respiración entrecortada unos segundos antes de que se alejara. Me asomé por la ventana y la vi volver a su auto con movimientos lentos, quedarse sentada frente al volante, inmóvil, como si no supiera hacia dónde ir. Bajé la persiana y volví al living. Me serví un trago, encendí el televisor y dejé que el ruido llenara la casa. Minutos después llegaron mensajes, disculpas largas, intentos de explicación. No los respondí. Algunos capítulos se cierran sin diálogo. Con el tiempo supe que volvió a vivir con sus padres y que sobrevivía con trabajos temporales. Yo, en cambio, seguí avanzando. Valentina y yo construimos algo simple, sin reglas escritas, sin balances emocionales, sin necesidad de demostrar nada. Dos personas eligiéndose desde la confianza, no desde el control. Hoy miro hacia atrás sin rencor. Entendí que no se puede compartir la vida con alguien que te analiza como un problema pendiente. Que el compromiso real no se fiscaliza, se vive. Y que cuando alguien decide medirlo todo, también tiene que aceptar el resultado final. Yo seguí adelante. Y esta vez, lo hice en paz.